Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que el martes hablábamos en este caso de la ley de Charles, que era una nueva ley. Mencionábamos que la ley de Charles tiene la presión constante y pues el volumen y la temperatura son los que varían en este caso. El volumen pues es directamente proporcional a la temperatura. Recuerden que mencionábamos, ¿no? Y les mencionaba que como la presión es constante, que obviamente quiere decir que no varía, eso es constante, ¿no? Si la presión es constante, no varía, pues no lo colocamos en la fórmula, ¿no? No le ponemos en la fórmula si la presión es constante. Dicho esto, pues como mencionó, no entra en la fórmula. Y solo lo que vendría en este caso a tener en nuestra fórmula es el volumen y la temperatura. ¿Por qué solo el volumen y la temperatura? Porque la presión es constante. Dicho esto, ya vimos en este caso una de las fórmulas para poder calcular la temperatura. ¿Quién recuerda cuál era la fórmula para calcular si yo les doy en grados centígrados para Kelvin? ¿Quién recuerda cuál era la fórmula que teníamos para calcular Kelvin? Obviamente, si yo les daba en grados centígrados. La fórmula que teníamos para calcular era sumarle a nuestros grados centígrados 273. Le sumábamos 273 y ahí teníamos los grados centígrados, ¿no? Perdón, los Kelvin, sumando en este caso los 273. Sumo a nuestros grados centígrados 273,15 y yo ya obtengo el resultado en Kelvin. En cambio, si yo quiero pasar a grados centígrados, pues en cambio, Kelvin, a nuestro Kelvin, al valor que me da en Kelvin, yo resto 273,15. Lo cual se puede decir en este caso que ya transformo. Y pues mediante estas dos fórmulas vamos a realizar hoy ejercicios. Repito, la fórmula de transformar a Kelvin es sumar mis grados centígrados y 273,15. A mis grados centígrados le sumo 273,15. Y así obtengo Kelvin. En cambio, para obtener grados centígrados, pues de Kelvin le resto 273,15. Resto en este caso Kelvin, ¿no? Que es 273,15. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a mencionar cómo debemos hacer. Ejercicio nos dice, ¿cuál es el volumen a la que llega 750 litros de gas, cuya temperatura es 17 grados centígrados?
y luego aumenta la temperatura a 120 grados centígrados. Me dice cuál es el volumen, entonces obviamente debo calcular el volumen. El volumen uno, ¿cuál es el valor del volumen uno? Del volumen 2 nos dice que busquemos, ¿no? En este caso. La temperatura uno, ¿cuál es el valor? Y de la temperatura 2, ¿cuál es el valor? Cuéntenme. Tengo conectada a Marilyn, Angelita, Gilda, Nirvani y Cristel. ¿Cuál es el valor del volumen uno? Cuéntenme, ¿cuál es el valor del volumen uno? ¿Cuál es el valor también de la temperatura uno, de la temperatura 2? Dicen buenas tardes. Buenas tardes, Mari. Dicen, antes de responderle, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, con gusto. ¿Qué ya tomaron lista? No, todavía no, Mari, todavía no entra la compañera secretaria. Ah, ya. Ah, en temperatura uno, creo, supongo que es 17. Sí, muy bien, Mari. El 17 es temperatura uno. Recuerden que la temperatura se mide en grados centígrados, ¿no? O en Kelvin. La temperatura uno, muy bien, 17 grados centígrados. Y la temperatura 2, pues sería 120. 120, muy bien. Y la temperatura 2, 120. Listo, entonces nos dice cuál es el volumen al que llega. Ah, y el volumen uno, ¿cierto? Nos falta 750 litros, el volumen uno. Volumen uno en este caso pues es 750 litros de gas de helio, cuya temperatura pues tengo 17 grados centígrados y la segunda tengo 120 grados centígrados. Listo. Nos dice, como menciono, que calculemos el volumen. Entonces vamos obviamente a colocar nuestra fórmula. ¿Quién recuerda cuál era la fórmula de la ley de Charles? Tal vez alguien recuerda, que me escriba en el chat. Voy a poner cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Charles? Recuerden que, pues, la anterior clase, el martes, si no estoy mal, vimos ya la fórmula de la ley de Charles. Coloquen en este caso la fórmula en el chat y procedemos a realizar el ejercicio. Revisen sus apuntes, lo que veíamos en la anterior clase. Fue el martes, la anterior clase, ¿no? Y ahí hablábamos un poquito de la ley de Charles. Tengo a Marilyn que nos ha contestado, gracias. ¿Quién más? La fórmula. La fórmula entonces con la que vamos a realizar nuestro ejercicio es, voy a colocarles, volumen uno por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura uno. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular el volumen 2. Entonces necesito despejar nuestra fórmula, ¿no?
¿Alguien tal vez tiene dudas como despejar la fórmula o todo claro en cuanto a despejar las fórmulas? Dicen, yo no entendí muy bien, ¿puedes explicar? Claro, Mari. Listo. Tenemos entonces la fórmula, ¿no? Y de ahí ahora vamos a despejar la fórmula. ¿Cómo despejamos? Pues recuerden, he señalado en un circulito lo que yo necesito buscar. El volumen 2 me dice que busque, ¿no? Recuerden que en nuestro enunciado solo me da el volumen uno y de ahí me dice que busque el volumen 2 porque me dice cuál es el volumen. Me dice que busque el volumen al que llega el gas helio. Si en un principio tiene 750 litros. Entonces vamos a buscar el volumen. ¿Cómo busco? ¿Cómo despejo el volumen? Pues si ustedes se dan cuenta, el volumen 2 está multiplicando a la temperatura uno. Como está multiplicando, pues pasa a dividir. De uno pasa a dividir. Y pues lo que está en el otro lado de nuestra ecuación, volumen uno por temperatura 2, pues se copia tal cual porque no afecta en este caso, ya que separa el igual a mis dos fracciones, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, la temperatura uno pasa a dividir porque la temperatura 2 es la que estamos, en este caso, perdón, el volumen 2 es el que estamos nosotros buscando. Repito, como nosotros vamos a calcular mi fórmula, pues el volumen 2 es el que yo necesito. Si ustedes se dan cuenta, el volumen 2 está multiplicado a la temperatura uno. Como está multiplicado, en este caso, pues pasa a dividir mi temperatura uno. Porque obviamente estoy en este caso yo utilizando el volumen 2. Como el volumen 2 está multiplicando a mi temperatura uno, pues pasa a dividir. Una vez que obviamente ya coloco el volumen 2, pasa a dividir. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y mis otras fórmulas, pues mi otro lado de la ecuación, pues queda igual, porque no afecta en nada, ya que divide la suma. No afecta en nada. Entonces, volumen 2 es lo que quiero buscar. La temperatura, como está multiplicando, pasa a dividir y copio exactamente igual mi otro miembro de la ecuación, porque como menciono, este no tiene nada que ver, ¿no? En cuanto al volumen 2, que este volumen 2 es el que nosotros debemos buscar. Y así despejamos nuestra fórmula. Ya tenemos despejada. Recuerden que todo lo que yo necesite despejar, y si a un lado, al otro lado, está multiplicando, pues ese elemento pasa a dividir. En este caso, el que pasa a dividir es la temperatura uno, porque como menciono, está multiplicando a mi elemento que yo necesito, obviamente, despejar. Entonces, al momento de despejar, ¿qué sucede? El volumen 2 despejo y está multiplicando la temperatura uno. Como está multiplicando, pues, como menciono, pasa a dividir. Una vez que pasa a dividir, pues ya tengo mis otros dos datos con los cuales no trabajé y pues los copio tal cual. ¿Sí ven? Siempre recuerden, si multiplica a lo que yo necesito despejar, pues se divide. Si multiplica, pues se divide. Y en el tal caso de tener yo aquí, miren, ya hemos, en este caso que ya hemos logrado obtener la fórmula, que es con el volumen 2 porque a este volumen quiero llegar, quiero calcular, ¿no? Si ustedes ven, es el volumen al que quiero calcular. Ahora, ¿qué más sucede?
Pues se puede decir que ya podemos calcular. Tenemos volumen 2 es igual, volumen uno 750 litros por temperatura 2. Ahora, recuerden que yo les decía que siempre debe estar en Kelvin nuestros valores. Pero si ustedes se logran dar cuenta, la temperatura yo no tengo el Kelvin. La temperatura tengo en grados centígrados. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues transformar. Vamos a transformar a Kelvin. ¿Cómo transformaba Kelvin? ¿Quién recuerda? ¿Cómo transformábamos de grados centígrados a Kelvin? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda la formulita? ¿Nadie recuerda la fórmula? Para transformar de grados centígrados a Kelvin. Nadie recuerda cuál era. Voy a colocar eso aquí. ¿Cuál es la fórmula para obtener Kelvin? Kelvin en vez de grados centígrados, ¿no? Y ahí escribo. Escriban ahí sí cuál es la fórmula para obtener grados centígrados. Para obtener Kelvin de grados centígrados. Nadie coloca la fórmula. Nadie recuerda. La fórmula para obtener Kelvin es grados centígrados más 273,15. Tengo mi fórmula para transformar a Kelvin. ¿Cuánto transformen en este caso ustedes? Ya realicen ahora y díganme cuánto les sale. El valor de la temperatura uno, ¿cuánto sale el final? El valor final en la temperatura uno. Recuerden, como menciono, ya tenemos la fórmula y vamos ahora a resolver. Y me dicen cuánto sale en la temperatura uno. ¿Cuánto le salió el valor de la temperatura uno?
¿Están ahí, chicos? Angelita, ¿cuánto te salió el valor de la temperatura 1? 290. Menciona 290. Tal vez alguien más algún otro valor. Dicen, yo creo que tengo la calculadora mal. Angelita nos menciona que pueda que tenga la calculadora mal. Evani nos menciona 1023.15. Vamos a realizar para corroborar, en este caso, pues, los resultados obtenidos por ustedes. Vamos a corroborar. La temperatura 1 tenemos como dato 17 grados centígrados. Entonces vamos en este caso a sumar 17 más 273.15. Recuerden que 17 es mi temperatura 1. Entonces a esa temperatura yo le sumo 750, ¿no? Ahí le sumo 273.15. 17 más 273.15. Tengo 290.15. Tengo 290.15. En la temperatura 1. Y en este caso, pues ya coloquemos nuestra temperatura 1. Nuestra temperatura 1 va abajo, entonces abajo debemos colocar 290.15 Kelvin. Listo. Y ahora vamos con la temperatura 2. Kelvin es igual, a ver, voy a poner por acá. Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Kelvin es igual, la temperatura 2 en cambio, ¿cuánto me da? Me da 120 grados centígrados. Entonces me dice 120 grados centígrados más 273.15. Listo. Entonces, Kelvin en este caso, ¿cuánto me va a dar? Súmenle. ¿Y cuánto le salió? 393,15. Ya, 393.15. Muy bien. Mari, cierto, y ahora sí creo que ya estamos bien con la calculadora. Tal vez diste con el error. La anterior clase me mencionaba, cierto, que estaba desconfigurada, que no te salía lo Sí, mismo. sí estaba desconfigurada, de ella la arreglé. Ya, Mari, muy bien, excelente. Ya tenemos entonces todo bien en este caso. Estamos todo bien. Tengo a Nirvana y muy bien que nos dice 393.15. Está muy bien. La suma en este caso de qué? De nuestra fórmula. 273.15 le sumo los grados centígrados. Y ahí yo obtengo en Kelvin. Entonces la temperatura 2 viene a ser 393.15. La temperatura 2 y ya tenemos. No sé si tal vez, cierto, si se entendió esta parte de cómo yo saco nuestra fórmula, cómo despejo el volumen 2 de la fórmula. Si está entendido cómo despejo el volumen 2 de la fórmula. Ya, de esta fórmula, recuerden que yo despejo el volumen 2 que me sale en este caso, pues, volumen 2 dividido para temperatura 1 y pues mi otro miembro de la ecuación se puede decir que se copia completamente igual. Por ello, pues es volumen 1 temperatura 1 sobre temperatura 2, que divide como mencionamos, ¿no? Si está multiplicando, pasa a dividir.
No hay dudas, ¿no? Claro, entonces. Vamos ahora a sumar, a multiplicar, perdón, 750 por 393,15. 750 por 393,15. Nos sale un valor en este caso y esto dividido para 290,15. Nos sale un volumen de 1,16, ay, de 1,016,2. Aquí es 1000, ¿no? O sea, para no ponerle el puntito, pues 1016,2. Vamos a realizar de nuevo para ver si eso sale. Ustedes también verifiquen con sus calculadoras a ver cuánto les salió de resultado. 750 por 390. Ay, 750 por Mm, 193,15 no, igual dividido para 290,15, ¿no? Dividido para 290,15. Corroboren ustedes también la respuesta y me cuentan, ¿todo claro? ¿Nada claro? Nos sale, sí, 1016,2. En este caso, pues, litros. Perdón. Ya. Entonces, claro, ¿qué hicimos en el ejercicio? Primero, sacamos los datos. Una vez que sacamos todos los datos, nosotros de nuestra fórmula despejamos lo que necesitamos calcular. En este caso, ¿qué necesitábamos calcular? Pues necesitábamos calcular el volumen 2. Yo calculo entonces nuestro volumen 2, despejo pues nuestro volumen 2. Entonces, el volumen 2, como está multiplicando a la temperatura, pues la temperatura se divide, porque el volumen 2 ya pasa despejado. Una vez que se divide la temperatura, pues el otro miembro, como menciono, se copia igual. Y ya tenemos nuestra fórmula despejada, que está aquí, ¿no? Ya tenemos nuestra fórmula despejada. Una vez que ya tenemos la fórmula despejada, pues obviamente reemplazamos los datos. Si no están en Kelvin, yo debo obviamente cambiar a Kelvin los valores. Por ejemplo, tenía en grados centígrados la temperatura y nosotros los transformamos a Kelvin y aquí también a Kelvin. Al momento de transformar estos datos, pues se puede decir en este caso que ahí está bien realizada nuestra operación, nuestra fórmula está bien realizada porque tengo Kelvin, Kelvin y Kelvin. Como menciono, el volumen 2 nos sale 1016,2 litros. Y listo. Preguntas tal vez, todo claro. Vamos a realizar otro ejercicio en el que igual ustedes me van guiando. Listo. Mi siguiente ejercicio me dice, ¿cuál es el volumen? Aquí ya me da, debemos sacar el volumen también, al que llega a 620 litros. Ya me da otro volumen. 620 litros de gas, cuya temperatura es 20 grados centígrados
y luego se encuentra una temperatura de 260 grados centígrados. Ahí sí, listo. 260 grados centígrados. Vamos ahora igual a copiar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Voy a colocar aquí datos. Pues el volumen 1, el volumen 2, la temperatura 1 y la temperatura 2. El volumen 1 se puede decir que son 620 litros. La temperatura 1 son 20 grados centígrados. Y la temperatura 2, 260 grados centígrados. El volumen 2, pues es el que nosotros debemos buscar. Por eso no lo colocamos. Listo. Ya tenemos los datos, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos en cuanto a los datos? Pues se puede decir en este caso que vamos a realizar nuestro ejercicio. ¿Cómo? Pues mediante nuestra fórmula de la ley de Charles, que en este caso es volumen 1 por... Compañerita, ¿cómo está? Buenas tardes. Un favor, permítame para tomarles lista a los chicos, ¿ya? Buenas tardes, Berito, con gusto, sigamos. Ya. Nirvani Castillo, Presente. Gilda Castro, Presente. Huachilema Ángel, Presente. Ángela, perdón, Hipo Marcelo, Jiménez Marilyn, Presente. Moreira, enlázale, hablaron. Moreira Giselle, Moreira Cristel, Ortiz, Ortiz María, Pin Ariel, Pin Josué, Tenelema Kevin, Valladares Juan, Vinuesa Eric. Presente. Ya, gracias chicos, gracias compañerita. Ya, Berito, ¿listo? Listo. Seguimos entonces, ¿no? Como les mencionaba, pues en este caso vamos a escribir la fórmula de la ley de Charles para lograr resolver el ejercicio. Vamos. Volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Listo, tenemos escrita nuestra fórmula de la ley de Charles, la cual a través de esta fórmula nosotros vamos a despejar la ecuación en este caso que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuál es nuestra interrogante? Pues es el volumen 2, ¿no? El volumen 2 en este caso es la interrogante a la cual nosotros queremos llegar. Dicho esto, pues, volumen 2, ¿qué sucede? Volumen 2, yo despejo. Como el volumen 2 al momento de despejar ya baja y tengo al lado un elemento, pues mi elemento multiplica. Como está multiplicando, ustedes ven, el elemento multiplica mi volumen 2, lo cual al momento que yo despejo el volumen 2 pasa a dividir la temperatura 1. Y pues obviamente los miembros que están adelante, pues se puede decir que no son perjudicados y los copio iguales. Volumen 1, temperatura 2. Los copio tal cual. Y solo obviamente el que afecta en este caso es la temperatura 1, que se puede decir que es la que cambia. Como está multiplicando, pasa a dividir la temperatura 1. Entonces ahí sí reemplazo mis datos.
Volumen 1 nos dice que tengo 620 litros. Listo. Otra vez debo cambiar porque si ustedes se dan cuenta, tengo en grados centígrados. Entonces cambio. La fórmula era Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15, ¿no? La fórmula ya sabemos. Entonces, Kelvin es igual a 20 grados centígrados más 273,15, lo cual me da como resultado 200